el código este que les pasé lo voy a tratar de explicar desde el ejercicio que estamos trabajando, que fue el ejercicio que trabajamos el viernes, en teoría, y luego ayer lo comenzamos en la asesoría a programar y lo llegamos hasta aquí, hasta esto que les pasé por el chat. Pero para recordar un poquito lo que vamos a estar haciendo aquí en el script, vamos a dar un repaso a la parte teórica. Aquí lo que se hizo para encontrar la recta tangente a la curva paramétrica, a esta curva paramétrica, definida por t cuadrada más 1 como f de t y 2 más logaritmo de t más 1 como g de t, para encontrar la recta tangente en el punto 1, 2, o sea, en este punto, lo que tenemos que hacer es, primero, encontrar el valor del parámetro t0 en el punto 1, 2. Para encontrar ese valor, lo que tenemos que hacer es evaluar t0 en las ecuaciones paramétricas. Aquí lo tenemos en la primera ecuación y aquí lo tenemos en la segunda ecuación. Y podemos usar cualquier ecuación, ya sea t cuadrado más 1 igual a 1 o 2 más logaritmo de t0 más 1 igual a 2. El valor de t0 debe de ser el mismo. Entonces puedo usar cualesquiera de esas dos ecuaciones, esta igualada a 1 o esta igualada a 2. En este caso usamos la de t cuadrada más 1, t0 al cuadrado más 1 igual a 1. Aquí está. Despejamos y encontramos que el valor de t0 es 0. Entonces, el primer paso es encontrar el parámetro t0. Y ya lo encontramos, ¿no? Aquí lo hacemos de forma algebraica, pero en Python vamos a tener que hacerlo también de forma algebraica con algo que se llama cálculo simbólico. Bien, luego que encontramos el valor del parámetro, tenemos que calcular la derivada de las ecuaciones paramétricas, es decir, tenemos que sacar la derivada de f de t y tenemos que sacar la derivada de g de t. Como f de t es t cuadrada más 1, pues su derivada es 2t. La derivada de 1 es 0, la derivada de t cuadrada es 2t. Entonces, por eso aquí nos aparece este 2t. Luego, la derivada de g de t sería la derivada de 2 más logaritmo de t más 1. La derivada de 2 es 0, pero la derivada de un logaritmo, acá se los puse, la derivada de un logaritmo es 1 sobre u por la derivada de u. Es decir, sería 1 sobre t más 1, que eso es u, por la derivada de t más 1, que sería u. La derivada de t es 1, la derivada de 1 es 0, entonces todo esto, después de la d, todo esto vale 1. Entonces 1 por 1 sobre t, pues me da 1 sobre t. La derivada de las ecuaciones paramétricas es esta. Entonces, una vez que encuentro la derivada y encuentro el valor del parámetro, lo que hago es evaluar el valor de parámetro en la derivada. Ese es el siguiente paso. Entonces, evaluando, pues t vale 0, ese valor lo encontramos acá, vale 0. Entonces, 2 por 0
eso lo estaríamos evaluando en la primera ecuación. Luego, el 0 lo estaríamos evaluando en la segunda ecuación, 1 entre 0 más 1. Esto nos da 0, que aquí nos da 0, y esto nos da 1, que es este 1 que está por aquí. Y a esto le llaman el vector tangente. Con este vector tangente vamos a hacer, a formar las ecuaciones de la recta tangente. Las ecuaciones de la recta tangente se van a construir a partir del vector tangente y el punto. Con esta formulita, el punto más el vector tangente por t. Haciendo las operaciones, t por 0 me daría 0, más 1 me daría 1. Entonces, la primera ecuación paramétrica de la recta sería 1. Luego, t por 1 sería t más 2, pues me daría t más 2. Y esta sería la segunda ecuación paramétrica de la recta. Graficamos esta curva y nos daría esta recta. Y ese es el procedimiento que vamos a hacer, pero claro, desde el código. Entonces voy a separar el código con comentarios. Aquí, esta parte que tenemos aquí, el símbolo T, F de T, G de T, F, lambdifi, todo esto y esto de T hasta aquí, esta parte sería la definición de la curva paramétrica. Esa sería la definición de la curva paramétrica. Necesitamos la curva paramétrica y necesitamos el punto por el que queremos que pase. Entonces, por aquí también no, ayer no pusimos el punto, entonces también eso lo necesitamos. Entonces vamos a definir el punto de tangencia. El punto de tangencia. Punto va a ser igual a un arreglo de NumPy np.array con pues las coordenadas que nos da el problema. En este caso, el problema nos dice que la recta tangente debe pasar por el punto 1, 2. Entonces, aquí al punto le vamos a dar los valores 1, 2. Entonces, aquí definimos nuestras curvas, que son t cuadrada más 1 y 2 más logaritmo natural de t más 1. Esta parte es para poder evaluarlas en los puntos. Este es el dominio del parámetro. Dominio del parámetro.
Bueno, lo voy a borrar, no tiene importancia. Y esta parte es para graficarlos. Al final grafico todo, si se fijan acá, grafico la curva paramétrica. De hecho, estos también no tiene importancia. Aquí lo que hago es sacar los valores X de la curva, aquí sacamos los valores Y de la curva y acá los grafico. Entonces, esta parte de la graficación, como la voy a usar también para la recta, entonces por eso la dejo hasta el final. Por eso no la pongo acá, en la definición de la curva paramétrica. Pero esta parte, nos define las ecuaciones paramétricas para graficar la curva y aquí, calculo los valores X y los valores Y para poder graficarlos. Bien, entonces ya definimos también el punto. Bueno, lo voy a poner también para pasarles esto documentado. Entonces aquí calculamos o calcula los valores X de los puntos a graficar. Y en el otro, los valores Y. Y esta pues sería la ecuación paramétrica F de T. Y esta sería la ecuación paramétrica G de T. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda para continuar ya con los pasos? Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Bien, entonces, Profe, sí, dígame. en el T0 igual a solve, ¿no va una coma en el 1 menos 1? ¿Aquí? Ajá. No. Ok. No, bueno, le voy a explicar por qué. Bueno, primero, ahorita llego a eso. El primer paso, así como lo tengo acá en el documento, el primer paso es encontrar el valor del parámetro T0. Entonces, para eso tenemos que resolver ya sea T0 al cuadrado más 1 igual a 1 o 2 más logaritmo de T0 más 1 igual a 2. El valor de T0 debe de ser el mismo. Pero bueno, para poder resolver esta ecuación, aquí agarramos esta, T0 al cuadrado más 1 igual a 1. Para poder resolver esta ecuación en Python, lo que se tiene que, aquí lo voy a poner, para introducir la ecuación en Python, se debe igualar a 0. Entonces, si yo igualo a 0 esa ecuación, esta, pues paso el 1 del otro lado. Y para pasar el 1 del otro lado, como está positivo, pues lo paso negativo. Entonces,
este 1 pasaría como menos 1 y de este lado me quedaría 0. Entonces, en Python, lo que voy a meter es esta expresión igualada a 0, lo que está igualado a 0. ¿Sale? T0 al cuadrado más 1 menos 1 igual a 0. Entonces, esta expresión es la que voy a meter en Python. Así se tiene que meter. Por eso, acá, en el solve, primero metemos la ecuación. Si se fijan, aquí tengo t al cuadrado más 1 menos 1, que es lo que me quedó al igualarlo a 0 acá. T al cuadrado más 1 menos 1. Y luego tengo que poner con respecto a la variable que quiero resolver la ecuación, que en este caso la variable es t. Entonces resolvemos. Voy a imprimir T0. Aquí todavía no llegamos. Hasta ahí. Y si se fijan, el valor de T0 es 0. Es decir, la solución de esto es 0. De hecho, si yo resuelvo la otra ecuación, vamos a ver si funciona. Voy a resolver la otra ecuación y a esta le voy a llamar T1, por llamarlo de una forma, ¿no? Lo único que quiero mostrar es que el valor del parámetro es el mismo. Y resolvemos con la otra ecuación, que sería esto 2 más logaritmo de t más 1 igual a 2. Esto igual a 2. Para meter esto a Python, pues también lo despejo. Entonces el 2 lo pasamos del otro lado, negativo, para igualar a 0. Entonces acá quedaría menos 2. Y este 2 se volvería a 0. Y la expresión que tengo que meter en Python para resolver sería esta. 2 más logaritmo de t más 1 menos 2. Entonces la metemos. Sería solve 2 más logaritmo de t más 1 menos 2. Esa es la expresión. 2 más logaritmo de t más 1 menos 2. 2 más logaritmo de t más 1 menos 2. Bien. Entonces, aquí la solución sería T1. Imprimimos T1. Y se fijan, aquí el valor de T0 y de T1 es el mismo. Es 0 en los dos casos. Entonces, por esta razón, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones
para poder calcular el valor del parámetro. Si esos valores, si el valor de T0 y de T1 fueran diferentes, entonces quiere decir que el punto no pertenece a esa curva. El punto estaría fuera de la curva. Pero si el punto está en la curva, el parámetro debe de ser el mismo. Es decir, debe de tener un valor igual en todos los puntos. Bueno, eso era simplemente para mostrar que podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones para calcular el valor del parámetro, ¿sale? Ahora, el valor del parámetro se me da como una lista. Entonces, para poder hacer cálculos con él y evaluar, yo lo voy a extraer. Como es una lista de un elemento, entonces simplemente tiene la posición 0, la extraigo, T0 en la posición 0 y lo agrego a T0. Si imprimo aquí T0, pues veré que ahora me da el valor, simplemente no como una lista, sino como valor. Entonces con este T0 ya puedo hacer evaluaciones más adelante. Entonces esto sería el primer paso. Paso 1 sería encontrar el valor del parámetro en el punto 1, 2. Ahí está. Ya no es necesario. El siguiente paso, pues sería calcular la derivada de las ecuaciones paramétricas. Paso 2. Calculamos la derivada de las ecuaciones paramétricas. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una instrucción que se llama diff. Diff nos calcula la derivada de una expresión donde primero ponemos la expresión y luego ponemos la variable. Ponemos la expresión y luego la variable con respecto a cuál queremos derivar. Esta instrucción diff se usa para poder calcular también derivadas parciales. Es decir, si la expresión es de 2 variables o 3 variables y ustedes aquí indican una variable, les calculan la derivada con respecto a esa variable. Entonces, esta expresión es muy potente. Aquí estamos trabajando funciones de una variable, entonces así la vamos a usar. Aquí en la expresión, pues vamos a meter la ecuación paramétrica que tenemos acá en la parte de arriba. Es f de t y luego g de t. Entonces, la expresión aquí sería f de t
Y la derivada sería con respecto a t. Y este resultado lo vamos a guardar en la variable de f, para indicar que es la derivada de la función f. Luego, hacemos lo mismo con la derivada de g. De g es igual a la derivada de f, no, de g de t con respecto de t. Imprimimos df, imprimimos dg. Aquí está, miren. La derivada de f es 2t y la derivada de g es 1 más, perdón, 1 entre t más 1. Si nos vamos al documento, en la derivada, aquí está, la derivada es 2t y 1 entre t más 1. Aquí están 2t y 1 entre t más 1. Entonces es correcto. Si nos calcula bien la derivada. El siguiente paso, ya calculamos la derivada. El siguiente paso es evaluar la derivada en el valor del parámetro. Paso 3, evaluar la derivada de las funciones en el valor del parámetro. Entonces, para poder hacer esto, vamos a ver si podemos hacerlo directo. df evaluado en el valor del parámetro, que es t0. Y vamos a pedir que nos imprima también la derivada de g evaluada en t0. Vamos a ver si no lo hace. Si esto es correcto, en la evaluación, los valores que nos deben de salir es 0 y 1. Ok, no lo hace. Bueno, era algo que esperaba. Entonces, para poder hacer la evaluación de estas expresiones en el parámetro, lo que tengo que hacer es convertirlas a una expresión de NumPy, como lo hicimos acá arriba, aquí en esta parte. Voy a copiar la instrucción. Y aquí, antes de hacer la evaluación, tengo que convertirlas. Aquí sería lambdphi, el parámetro sigue siendo t. Aquí sería, en vez de f de t, sería df. df. Y esto lo vamos a guardar en la misma expresión df. Lo único que estoy haciendo es este elemento, cambiarlo a un elemento NumPy para poder hacer la evaluación. Entonces,
hacemos lo mismo con la DG. Entonces aquí sería DG. Y lo guardamos en lo mismo en DG. Vamos a ver si ahora sí nos hace el cálculo. Ahí está. El valor, el primer valor es 0, el segundo valor es 1, que son los valores que esperábamos. El primer valor es 0, el segundo es 1. Y esto es el vector tangente. El paso 4 sería formar las ecuaciones de la recta tangente utilizando el vector tangente y el punto. El siguiente paso, paso 4, es formar las ecuaciones de la recta tangente utilizando el vector tangente y el punto. Voy a dejar contexto nada más. Para eso vamos a usar esta fórmula. Para sacar las ecuaciones de la recta tangente, usamos el punto más el vector tangente por t. De hecho, esa es la fórmula. R de t es igual a el punto más vector tangente por t. Entonces aquí tenemos el punto, el vector que encontramos por t. Hacemos las operaciones t por 0 sería 0 más 1. Si lo vemos con los conceptos como los fuimos sacando, pues sería t por la derivada de f evaluada en el parámetro más la primer coordenada del punto. Esto es para meterlo en el código. T por la derivada de f evaluada en el parámetro más la coordenada x del punto. Entonces eso lo hacemos acá. Vamos a llamarle la función f de la recta es igual a la coordenada x del punto. El punto lo tenemos por acá. Aquí está el punto. La primer coordenada sería el 1. Como esta es una lista, entonces sería la posición 0 del punto. Entonces, esto es igual a punto de la posición 0 más este valor que salió de evaluar la derivada de f en el parámetro. Entonces sería la derivada de f en el parámetro. Aquí está. Más la derivada de f en el parámetro. Y esto por t. Esa sería la función f de la recta. Nos falta la función g de la recta. La función g de la recta sería
la segunda coordenada del punto más la derivada de g en el parámetro por t. Entonces, la segunda coordenada del punto, pues sería la posición 1 de la lista del punto, más la derivada de g en el parámetro por t. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Para graficarlas, pues hacemos lo mismo que hicimos acá, de sacar los vectores x y vectores y. Necesitamos esos vectores para poder graficar. El vector x, en este caso, de la recta, vector x de la recta, pues va a ser igual a la función de la recta, aquí está, la función de la recta evaluada en el dominio del parámetro. Entonces sería la función de la recta evaluada en el dominio del parámetro t. Y el vector y de la recta pues sería la función g de la recta evaluada en el dominio del parámetro t. Entonces sería la función g de la recta evaluada en el dominio del parámetro t. Y para graficar, simplemente ponemos pl.plot el vector x de la recta, luego el vector y de la recta, y con una gráfica continua para que se aprecie. Show. Vamos a ver si no lo hace. Eso sería, al parecer, todo. Vamos a ver si funciona. Aquí se fijan, tenemos el mismo problema. Aquí estoy evaluando f de recta en el dominio de t, pero para poder evaluar necesito que sea un objeto NumPy, entonces tengo que hacerle lo mismo que aquí. Bueno, voy a copiar toda la instrucción. Y igual a f de recta lo voy a convertir en un objeto NumPy para poder evaluarlo. Y lo voy a guardar en la misma expresión, f recta. Y hacemos lo mismo con g de recta. La vamos a pasar a un objeto NumPy. Y lo vamos a guardar en la misma expresión, g de recta, para poder hacer esta evaluación. A ver, vamos a imprimir los vectores. Para ver que efectivamente nos lo evalúe.
X y Y deben tener la misma dimensión. El vector X, fíjense, aquí el vector X me sale con un elemento nada más. Y el vector Y me sale con 50 elementos. Ya sé, ya sé, ya sé. Miren, aquí el problema es que cuando hago la ecuación paramétrica f de recta, t por 0 me da 0, más 1 me da 1. Entonces, lo que me queda no es una función de t, o sea, es una función constante. Por eso aquí me da simplemente el 1. Y cuando hago la función g de la recta, que es t por 1, me da t más 2, me da t más 2. Y esta expresión sí es una expresión en t. Por eso, cuando hago la evaluación acá del dominio de t en g de t, me arroja como la g, si es una expresión en t, sí me hace la evaluación. Pero como la función f de la recta es una expresión que no tiene t, entonces aquí simplemente me regresa el valor 1, que es este. Entonces vamos a arreglar eso, vamos a arreglarlo de la siguiente forma. Aquí el problema es que la derivada de g me dio 0, y lo mismo podemos tener del otro lado, si la deriva, perdón, aquí la primera es la derivada de f. Aquí la derivada de f me dio 0, pero también puede pasar que la derivada de g sea 0 en otro problema, no en este, pero en otro también. Entonces vamos a arreglar eso de la siguiente forma. Aquí donde hacemos la evaluación, vamos a poner algunas condiciones. Si la derivada de f evaluada en t0 es igual a 0, entonces yo tengo que extender este vector a 50 unos, porque es lo que me está diciendo aquí el problema. El problema me dice que X y Y deben de tener la misma dimensión, pero uno tiene dimensión 1 y otro tiene dimensión 50. Entonces, para poder graficar la recta, tengo que extender este 1 a una dimensión de 50, donde todos los elementos sean 1. Bueno, no sean 1, más bien sean la coordenada, la primer coordenada del punto. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? De la siguiente forma. Voy a generar un vector de 50 unos. En este caso, sería de 50 porque el otro vector tiene 50 elementos, pero si cambia el dominio, vamos a usar mejor la función len. Y este vector que tiene los 50 elementos, es el vector g recta evaluado en dt. Entonces vamos a usar este. La longitud del vector g recta evaluada en dt
Esto nos generará 50, un arreglo de 50 elementos, unos, y ese lo multiplico por la primer coordenada del punto. Y con eso obtendré yo un vector de dimensión igual al de la función g recta con elementos iguales al punto 0. Y esto lo voy a asignar al vector x de la recta. Si no, se hace la evaluación de f recta directamente y no se tiene ningún problema. Pero lo mismo aplicaría para el otro vector. Si la derivada de g en t0 es igual a 0, entonces el que cambiamos el vector y, generamos unos, pero con el f de recta, y lo multiplicamos por el punto en la posición 2. Perdón, en la posición 1, que sería la segunda coordenada. Y si no sucede eso, pues entonces que nos haga la evaluación directamente. Sí. Listo, creo que con eso evitaríamos el problema de las dimensiones. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la curva. Y este es la recta tangente en el punto 1, 2. Ahí se ve efectivamente en el punto 1, 2.